Bueno, me toca uno de los temas más discutidos y más peliagudos, y después de todo lo que han hablado, a mí se me ocurre empezar al final de lo que pensaba, pensar los próximos 20 años, no al 2020, ¿no? Entonces, o mucho más lejos, porque cuando yo escucho el tipo de cuestiones que se plantean, puedo estar en acuerdo fundamental con casi todas de ellas, pero todas implican volver a repensar los estilos de desarrollo. O sea, si no repienso los estilos de desarrollo de largo plazo, y eso requiere una modificación cultural de pautas de consumo, hábitos y acuerdos sociales entre grupos sociales, acuerdos o no acuerdos, pero quiero decir, un modo político de consumo, producción y estilo tecnológico, en el buen sentido de lo que planteaba Oscar Barsaski en los años 70, del cual soy discípulo, digamos. Todas estas discusiones nos engranan mal porque, digamos, como que no se puede andar con la cola en dos bicicletas o no se puede andar en una cinta transportadora y en un ascensor al mismo tiempo. Y este es el gran problema, creo, que hemos vivido en esta bonanza que se ha dado del 2002 o 2003 a la fecha, en la cual el sector de energía, digamos, ha sido, o digamos, obligado a satisfacer la demanda. Entonces, si uno se pregunta si se puede satisfacer la demanda y de manera planificada, yo diría el intento se ha hecho, es decir, hay que ver de dónde partimos. Partimos de un sector totalmente privatizado, una experiencia que no ha tenido prácticamente ningún otro país de América Latina, todos se quedaron con algún activo estratégico, todos, absolutamente todos menos nosotros, y lo que ha habido es una intervención del Estado, en donde el Estado ha venido a suplir la inversión que no hicieron los privados, ni en los 90, ni la hicieron ahora, es decir, si no hubiera sido porque el Estado de alguna manera les creaba los mecanismos para que lo invirtieran, y esto es así. Entonces ahí había una gran decisión. ¿Es posible revertir todo lo que se privatizó? ¿Es posible revertir los TBI? ¿Es posible los tratados bilaterales de inversión, que había que revisarlos? Sí, perfecto. Y entonces nos perdemos la década ganada. Es decir, esto es una contradicción que a mí me gustaría dejar planteada, es decir, no se puede andar en dos carriles al mismo tiempo. Y entonces, sí viene el tren y uno se monta, digamos, en lo que hay. Y creo que en economía algo que nosotros nos miramos mucho, y es algo que yo insisto, es que la estructura de la oferta determina tanto como la estructura de la demanda, es decir, la estructura que está montada, y si por qué andamos en automóviles, y por qué hay fábricas de automóviles, y porque la gente los quiere, digamos, ¿no? Y porque no hay ninguna medida para generar alternativas viables que sean instalables en el corto plazo. Y esto mismo ha ocurrido con la energía. Es decir, desde el año 2004 al año 2006, todas las obras de infraestructura destinadas a diversificar la matriz energética, absolutamente todas estaban montadas. Atucha 2, desde hace tiempo, venía montada. Finalmente se va a inaugurar, supongo, el año próximo, a finales de este año. El aumento de la cota de Yacyretá, yo estuve prácticamente en todas las discusiones donde eso se pensaba que era imposible, se logró y hay un aporte de 1.700 megavatios. Otras hidroeléctricas que no han tenido tanta suerte como las de Santa Cruz, que por distintos motivos no pudieron ser puestas en marcha. Producción eólica, estuve en los primeros intentos de INVAP en desarrollar, en los primeros intentos de IMSA, cuando se estaban planteando los parques eólicos y dónde estaba la capacidad para montar la energía rápido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo eso está y estará hacia el futuro, incluyendo también el CAREM como iniciativa nuclear, Atucha 3, Atucha 2 reemplazando embalse, todo lo que es renovación de la matriz está, pero está de aquí para el 2020, para el 2030, y entre tanto la gente sigue consumiendo gas, electricidad, naftas. Vos que hablabas del automóvil, Alberto, ha crecido de tal modo el parque automotor en las dos últimas décadas, en particular en esta última, que la demanda de naftas ha crecido al 10% anual acumulativo. Esto significa un 152% más de naftas hechas con la capacidad de refinerías actuales. En el caso del diésel ha crecido cerca del 4% y buena parte tiene que ser importado. Todos saben que uno de los temas más preocupantes en el sector energético ha sido esta superposición de la ley de emergencia económica con los marcos regulatorios y la no reversión de las propiedades, salvo la efectuada, digamos, con YPF, que es un tercio de las reservas, un tercio de la producción
y un futuro. Pero si uno tiene que analizar lo que ha sucedido en estos 10 años, lo que uno puede decir, se han implementado políticas para cubrir la demanda, para que esa demanda fuera pagada en promedio por el consumidor y en otro mucho por ciento por el Estado, con todo lo que hubiera implicado transferir renta a un grupo concentrado y no transferírsela al consumidor como impacto multiplicador en un momento en que se estaban dando superávit gemelos en balanza comercial y en términos fiscales. Por lo tanto, es mucho para debatir, es imposible hacerlo en 10 minutos, es mucho para hacer una presentación ordenada, pero incluyendo todo el tema de la vinculación de cadenas eléctricas con gas natural, digamos que es nuestro gran problema, o está en el origen, o es la madre de todos los problemas que tiene el sector energético. Es decir, en los 90 se decidió que no existía ninguna otra forma de energía sino prácticamente la inducción privada con ciclos combinados, que requieren una inversión muy baja, comparativamente en términos microeconómicos con cualquier otra alternativa, la más barata de todas, y aún a precios del gas bastante elevados sigue siendo competitiva. Por lo tanto, ahí quedamos cautivos del gas, y el gas, en vez de aumentar su producción, disminuyó. Primero hubo que restarle mercado a Chile, después a las industrias, y después importarlo en cantidades crecientes con un sobrecosto enorme que, si lo paga el consumidor, no lo gasta en lo que arrastra las otras cadenas productivas, y entonces el modelo por arrastre a la demanda, el modelo de consumo, de inclusión social y de mayor crecimiento del PBI hubiera sido una recesión. Y eso todavía, digamos, siempre es una posibilidad si se cambia de rumbo, porque yo creo que el manejo de las interrelaciones y los procesos dinámicos es algo que se ha perdido hasta de la mente de nuestras gentes, porque creo que la gente aprende a pensar en términos de procesos complejos y dinámicos solo cuando el país es industrial. Y el acuerdo sobre si el país debe o no debe ser industrial es un desacuerdo básico de muchísimos años, de muy larga data, si no, no hubiéramos tenido ni siquiera la discusión que se dio en torno a la 125. Con esto, no sé si aporté mucho al debate, pero creo que dejo sembradas unas cuantas cosas, no hablé de los no convencionales, pero se arrastra con todo este tema. Es decir, en la base de la demanda energética está el estilo de consumo, de producción, el estilo tecnológico, y en qué mundo estamos inmersos y cuáles son los espacios para ir saliéndonos de ahí, que son los desafíos del futuro. El sector energético no se puede pensar sin tener un modelo de país totalmente definido en el largo plazo, porque es un sector que requiere de su planificación en el largo plazo para abastecer una demanda energética. ¿Para hacer qué cosa? ¿Para hacer qué cosa? Para iluminar, para andar en auto, para andar en tren eléctrico. Lo que puedo decir es que la expansión de obras de infraestructura efectuada en tan corto plazo, cerca de 8.500 megavatios de generación, líneas de alta tensión puestas a lo largo y ancho del país en 500 kilovoltios y todo el refuerzo de la línea de 132, una demanda de energía eléctrica que ha crecido al 5% anual, el gas al 4,5% anual, una demanda de combustibles, y hasta ahora no hemos tenido grandes cortes y hemos pasado uno de los inviernos más fríos, lo cual no quiere decir que el sector no tenga problemas, quiere decir es un sector al cual se lo apura, y es un sector que no es por sí mismo y endógenamente fácil de ocasionar respuestas, no solo porque lo maneje el Estado o los privados, mucho más difícil cuando lo manejan los privados, porque juegan con el tema de los estímulos de precios, pero el problema es si las superrentas capturadas las reinvierten o no las reinvierten, cosa que uno no puede negociar tan fácilmente, digamos, y por lo menos no sin perjuicio, porque es uno de los sectores que mayor poder de mercado tiene, y eso es así aquí y en todas partes del mundo. Me están indicando que tengo exactamente 0 minutos, y como han sido todos muy... es lo mismo en el límite, eso me enseñaron en esta casa. Bueno, muchísimas gracias a todos.